Era el rey del gimnasio hasta que sus músculos reventaron en vivo. Lo que salió de su interior dejó a todos traumados. Gimnasio es de día. Se escucha el estruendo metálico de los discos chocando, el zumbido constante de las caminadoras y la respiración agitada de decenas de personas. El aire huele a sudor y a caucho quemado. Gustavo está frente a una de las máquinas de prensa. Su rostro está rojo de esfuerzo, bañado en un sudor frío. Ignora el temblor de sus piernas, buscando una repetición más que su cuerpo ya no puede dar. No es suficiente. Todavía me veo igual, un poco más. Gustavo piensa. De repente, su visión se nubla. Tony, el entrenador del gimnasio, corre hacia él. Es un hombre de complexión atlética pero natural, con una mirada serena y profesional. Tony, arrodillándose a su lado y ayudándolo a incorporarse. «¿Gustavo? Tranquilo, respira. Mírame. Te has sobreesforzado demasiado». Tony lo ayuda a sentarse en un banco cercano y le ofrece una toalla. «Tony», con voz firme pero empática, «escúchame bien. El cuerpo no es una máquina que puedes forzar sin consecuencias. Necesitas disciplina y constancia, pero también descanso. Si no dejas que tus músculos se recuperen, solo te estás destruyendo. Y ni se te ocurra buscar atajos, Gustavo. Nada de sustancias extrañas ni esteroides. Eso solo te dará un cuerpo prestado que luego te cobrará una factura muy cara». Gustavo asiente con la cabeza baja, sintiéndose humillado y débil, mientras Tony se aleja para atender a otro cliente. Gustavo se queda solo, mirando su reflejo en los espejos de la pared. A pesar de su esfuerzo, él solo ve defectos. Nota una grasa inexistente. Se siente pequeño, invisible. Su dismorfia corporal lo atormenta más que el cansancio físico. Desde las sombras de la zona de pesas libres, Pablo lo observa. Pablo es un hombre de músculos exagerados, con una piel tensa y una mirada de superioridad. Se acerca a Gustavo con una sonrisa cínica y depredadora. Pablo, con voz aterciopelada y cargada de veneno. «Vaya espectáculo, campeón. Casi te nos vas». Gustavo se tensa, sin mirarlo. Pablo, rodeando el banco como un tiburón. «No le hagas mucho caso a Tony. Es un buen tipo, pero está estancado en el pasado. Se nota que no entiende tu ambición». Pablo se inclina susurrando cerca del oído de Gustavo, mientras señala su reflejo en el espejo. Pablo, con desprecio. «Mírate. Con ese entrenamiento de constancia, te vas a quedar así para siempre. Tienes demasiada grasa ahí, ¿no la ves? Te ves blando, Gustavo. Gordo incluso. Vas a tardar años en notar un cambio real, si es que llega». Gustavo clava la mirada en sus propios brazos. Las palabras de Pablo actúan como ácido en su inseguridad. Pablo, cambiando el tono a uno de falsa ayuda. «Yo puedo ayudarte a alcanzar tu máximo potencial en semanas, no en años. Lo que tú necesitas son anabólicos de verdad. Ciencia, no cuentos de hadas». Pablo mete la mano en su bolso de deporte y saca un pequeño frasco con un líquido transparente. Lo sostiene frente a los ojos de Gustavo, dejando que la luz se refleje en el vidrio. Pablo, con una sonrisa manipuladora. «Te veo con ganas, así que te voy a dar una oportunidad. La primera dosis va por mi cuenta. Pruébalo, mira cómo reacciona tu cuerpo, siente la fuerza de verdad. Si te gusta el resultado, ya sabes dónde encontrarme. No seas uno más del montón, Gustavo. Sé un gigante». Pablo deja el frasco en el banco, junto a la mano de Gustavo, y se aleja caminando con arrogancia. Gustavo mira el pequeño frasco, sintiendo que su voluntad lucha contra la promesa de un cuerpo perfecto. Horas más tarde. En la casa de Gustavo, en el baño. Gustavo permanece de pie, con el torso descubierto, observando su imagen con un desprecio que le quema las entrañas. A pesar de las horas de esfuerzo, su mente deforma la realidad. Se percibe pequeño, sin rastro de esa dureza que tanto ansía. Sus dedos se entierran en su costado, buscando una firmeza que no encuentra. Un roce metálico, seco y agudo, rompe el silencio cuando sus manos giran la pequeña tapa de un frasco de vidrio.
Tony no lo entiende. Nadie lo entiende. Susurra con una voz cargada de una obsesión creciente. No quiero ser normal. Quiero ser fuerte de verdad. Toma un objeto delgado y cilíndrico, cuya punta de acero brilla bajo la lámpara. Con un movimiento rápido y una punzada de adrenalina, introduce el líquido denso en su sistema. Un calor extraño recorre su músculo y por un instante se siente invencible. Minutos después, Gustavo baja las escaleras intentando que su respiración recupere el ritmo normal. Su esposa lo espera sentada en el sofá. Al verlo, su rostro se ilumina con una ternura genuina. Ella se levanta, lo rodea con un abrazo cálido y oculta su rostro en su hombro, inhalando el aroma de su piel. Te noto tan esforzado, mi amor, pero no quiero que te pierdas en eso, dice ella, mirándolo a los ojos con una dulzura que lo hace sentir culpable. He estado pensando que ya es momento de que empecemos nuestra familia. Me gustaría mucho quedar embarazada pronto. Gustavo se tensa visiblemente. Intenta balbucear excusas sobre el tiempo y la preparación, pero ella lo interrumpe con palabras llenas de amor y la promesa de un futuro compartido. Bajo la presión de su afecto, él termina por aceptar, sintiendo en el pecho el peso de una verdad que no puede revelar. Mientras ella sueña con dar vida, él acaba de inyectarse lo que podría arrebatarle esa posibilidad. La noche ha caído y la casa está en silencio. Gustavo va al baño. Se acerca al espejo, buscando un cambio milagroso que no llega. Frustrado, abre el botiquín y extrae nuevamente los viales de sustancias prohibidas, observándolos con una sonrisa perturbadora y triunfal. Máximo potencial, murmura para sí mismo, convencido de que la dosis anterior no fue suficiente. Ignora el riesgo y la advertencia de su entrenador, preparando una nueva inyección. En su búsqueda de la perfección física, ha comenzado a sacrificar todo lo que realmente lo hacía fuerte. De vuelta al gimnasio al día siguiente. Gustavo se posiciona bajo la barra de acero cromado, acomodando los hombros contra el banco con una brusquedad que delata una agitación interna difícil de contener. Sus manos, ahora notablemente más anchas y con las venas marcadas como cuerdas gruesas bajo la piel, aprietan el moleteado del metal, hasta que sus nudillos se tornan de un blanco ceroso. Sin dudarlo, y sin esperar a un compañero que lo asista, empuja el peso hacia arriba con una fuerza que parece desafiar la anatomía humana. Los discos de hierro golpean los topes con un estrépito seco y rítmico que resuena en todo el local. Lo que hace apenas unas semanas era un esfuerzo agónico que lo hacía temblar. Ahora es un movimiento explosivo y fluido. Sus brazos se extienden y se contraen con una velocidad mecánica, ignorando por completo las leyes de la gravedad que solían limitarlo. Su rostro está congestionado, pero no por el cansancio, sino por una presión interna que lo hace lucir como una caldera a punto de estallar. Tony lo observa desde la distancia, apoyado en una máquina de cables con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Al notar la facilidad casi irreal, casi artificial, con la que Gustavo maneja una carga que tumbaría a veteranos del lugar, se endereza y camina hacia él. Evalúa con la mirada la nueva y desproporcionada anchura de su espalda y la tensión antinatural en sus hombros, que ahora parecen 2 balas de cañón esculpidas en granito. Estás bien macizo, Gustavo. Ese volumen está saltando a la vista de cualquiera que entre por esa puerta, dice Tony, deteniéndose a un costado, justo cuando él deja caer la barra en el soporte con un golpe sordo que hace vibrar el suelo de caucho. Gustavo se incorpora de un salto, sin rastro de agitación o la necesidad de recuperar el aliento. Camina directo hacia el gran espejo de la pared y se detiene en seco, girando el torso de un lado a otro. Sus ojos recorren su propio cuerpo con una fijeza obsesiva, evaluando la congestión de sus deltoides. Su rostro luce más afilado, más duro, con una mandíbula tensa que no deja de apretar rítmicamente, provocando que los músculos maceteros salten bajo la piel. Es obvio que hay progreso, Tony. No esperaba menos con lo que le estoy metiendo al entrenamiento, responde Gustavo, con una suficiencia que raya en la arrogancia mientras se ajusta los guantes con tirones violentos.
Me alegra ver que el peso sube, pero mantén los pies en la tierra, muchacho. Recuerda que tienes el concurso de fisioculturismo a la vuelta de la esquina y cualquier descuido en la dieta o el descanso te sacará de la línea. Le advierte el entrenador, señalando un punto invisible en el aire con un gesto serio y paternal. Debes cuidarte para llegar impecable a la tarima. No todo es tamaño. Estaré perfecto para ese día. No te preocupes por mí. Sé exactamente lo que estoy haciendo, espeta Gustavo, dándole la espalda para caminar hacia su maleta de deporte, ignorando deliberadamente la mirada de advertencia de quien lo ha guiado desde el principio. Tony suspira y se aleja para corregir la postura de otro socio, y es en ese momento de soledad técnica, cuando Pablo emerge de entre las máquinas de prensa, acercándose a Gustavo con una sonrisa de complicidad que no llega a sus ojos. El joven, al verlo, deja de lado su toalla y se aproxima con una urgencia que lo hace caminar de forma rígida, con los hombros bloqueados hacia arriba, proyectando una imagen intimidante. Esta vez te ves realmente bien. Los resultados saltan a la vista, campeón. Estás mutando, comenta Pablo bajando la voz al mínimo mientras recorre con la mirada el físico transformado del joven, como quien examina una mercancía valiosa. Necesito más, Pablo. Dame otra dosis ahora mismo. Siento que me estoy quedando estancado, dice Gustavo, mostrando una ansiedad que ya no puede ocultar. Sus manos buscan nerviosas algo en los bolsillos de su maleta. Esta vez no será como la primera, muchacho. Aquello fue una cortesía para que vieras de lo que eres capaz. Pero si quieres seguir creciendo y mantener este ritmo, vas a tener que pagar. Esto es un negocio, no una beneficencia, responde Pablo, cruzando los brazos sobre su amplio pecho y bloqueando el paso de forma sutil. Tengo el dinero aquí, no es problema. Solo dámelo, no me hagas esperar, insiste Gustavo, sacando un fajo de billetes arrugados con dedos que tiemblan levemente, víctima de la adrenalina y la química. Justo en el momento en que Gustavo extiende la mano con el dinero y Pablo desliza un pequeño envoltorio oscuro desde la manga de su sudadera, Tony regresa a la zona con un paso rápido. El entrenador se detiene en seco a pocos metros, mirando las manos de ambos con una expresión que pasa rápidamente del asombro a una profunda y amarga decepción. ¿De verdad necesitas hacer esto, Gustavo? ¿Crees que vale la pena arruinar tu salud y tu vida de esa manera? Pregunta Tony con la voz cargada de una preocupación genuina que resuena por encima del ruido de las máquinas. Gustavo se gira con un movimiento brusco, inflando el pecho de manera agresiva y clavando sus ojos inyectados en sangre en los de Tony. La vena de su sien late con una fuerza que parece que va a desgarrar la piel. «No eres mi padre, Tony. Deja de estarme regañando y métete en tus propios asuntos», grita, invadiendo el espacio personal del entrenador, quedando a pocos centímetros de su rostro. «Tú no sabes lo que es querer ganar de verdad. Solo me preocupa que te estés destrozando el futuro por una medalla de plástico», insiste Tony, aunque se ve obligado a retroceder ante la violencia física que emana del cuerpo de Gustavo, una energía oscura que nunca antes había visto en él. «Que te calles de una vez. Nadie te pidió que fueras mi conciencia», brama Gustavo, dándole la espalda de forma definitiva para completar la transacción frente a los ojos de los pocos que se atreven a mirar. Tony sacude la cabeza con amargura, da media vuelta y se marcha del área de pesas sin decir una palabra más, sintiendo que ha perdido a su alumno. Pablo, manteniendo una calma imperturbable, le entrega finalmente el producto a Gustavo y le da una palmadita en el hombro, intentando calmar su pulso acelerado. «No dejes que ese viejo te quite el enfoque, campeón. Yo le vendo a media zona y míralos, están enormes y felices. Pero escucha bien esto, porque es por tu bien. Tienes que ser inteligente, tienes que descansar. Un mes te inyectas y un mes descansas. Porque si no haces el ciclo de forma estricta, tus receptores se van a quemar y dejarás de ver resultados. Tu cuerpo necesita limpiarse», le advierte Pablo con una seriedad inusual. Gustavo arrebata el paquete con un zarpazo y lo guarda en el fondo de su maleta, cerrando la cremallera con fuerza excesiva. Ni siquiera mira al traficante a los ojos. «Sé cuidarme solo, Pablo. Déjame en paz»,
que yo sé perfectamente lo que hago con mi cuerpo y mis tiempos, responde con una frialdad cortante. Pablo asiente con una mueca burlona, levanta las manos en señal de paz y se marcha hacia la salida. Gustavo, solo de nuevo con su ambición, toma un par de mancuernas pesadas del rack con una fuerza innecesaria y vuelve a castigar sus músculos, sordo a cualquier advertencia, convencido de que su voluntad es lo único que importa en este juego de espejos. De vuelta a la casa esa noche. El comedor está sumido en una luz cálida, decorado con un par de velas que proyectan sombras suaves sobre las paredes. Melissa termina de colocar sobre la mesa una pizza artesanal que aún desprende vapor y una botella de vino tinto ya descorchada. Sus movimientos son delicados, cargados de una ilusión que intenta ocultar los nervios de los últimos días. Se alisa el vestido y aguarda el sonido de la puerta. Cuando Gustavo entra, el ambiente parece cambiar de temperatura. Camina con una rigidez antinatural. Sus hombros ocupan más espacio en el pasillo, y sus brazos cuelgan pesados a los costados, con las venas aún palpitando por el entrenamiento reciente. Se detiene frente a la mesa, pero en lugar de mirar a Melissa, sus ojos se clavan con una fijeza casi hostil en la caja de pizza. ¿Qué es esto?, pregunta Gustavo, con una voz plana y seca, sin siquiera quitarse la maleta del gimnasio. Es una sorpresa, mi amor. Nuestra pizza favorita y ese vino que tanto nos gusta, responde Melissa, acercándose a él para rodearle la cintura, pero él se tensa bajo su tacto. Quería que tuviéramos un momento para nosotros. Gustavo se aparta con un movimiento brusco, señalando la comida con un dedo rígido. Tiene demasiada grasa, Melissa. ¿Acaso no ves el aceite en el cartón? Eso es veneno para mi proceso, espeta él, cruzando los brazos sobre su pecho masivo. No me sirve para nada. Estás tirando a la basura todo mi esfuerzo en el gimnasio con esta cena. Melissa retrocede un paso, golpeando levemente el borde de una silla. Sus ojos comienzan a empañarse mientras lo observa con una mezcla de tristeza y desconcierto. Gustavo, te siento tan lejos. Ya ni siquiera hablamos. Te he preparado esto porque hoy es nuestro aniversario, dice ella con la voz temblorosa, buscando algún rastro de la persona que él solía ser. Gustavo se queda petrificado un segundo. Sus ojos viajan por la habitación, buscando una salida mental a la situación. Claro que sé que es nuestro aniversario. No soy estúpido. Miente él con una rapidez cortante, aunque su mirada sigue fija en el reloj de pared. Pero eso no es excusa para romper la dieta. El concurso no va a esperar a que yo termine de celebrar. Es solo una noche, un par de rebanadas no van a arruinar nada, insiste Melissa, dando un paso hacia él y tomándolo del brazo con suavidad. Por favor, siéntate conmigo. Olvida el gimnasio por una hora. La insistencia de Melissa actúa como un detonante. Gustavo se zafa del agarre con una violencia tal que ella por poco pierde el equilibrio. El rostro de él se transforma, sus cejas se juntan y sus mandíbulas se aprietan con una fuerza que hace saltar sus maceteros. ¡Que me dejes en paz!, brama Gustavo, golpeando la palma de su mano contra la superficie de madera de la mesa, haciendo que las copas de vino vibren peligrosamente. Tú no entiendes nada. No me vas a obligar a comer esa basura llena de carbohidratos simples y grasas saturadas. Mi cuerpo es un templo y tú solo quieres que sea débil como todos los demás. Melissa se lleva las manos a la boca, ahogando un sollozo ante el estallido de ira. Gustavo la mira de arriba abajo con un desprecio evidente, ignorando por completo el significado de las velas y la celebración. Si de verdad quieres celebrar algo, ve a la cocina y prepárame una ensalada con pechuga de pollo a la plancha, sin aderezos, sin aceite, sin nada, ordena él, dándole la espalda para comenzar a sacarse la sudadera, revelando una musculatura tensa y vibrante por la agresividad. Muévete. Tengo que comer mis proteínas ahora mismo o empezaré a perder músculo. Melissa lo observa desde el umbral de la cocina, viendo cómo él comienza a revisar su reflejo en el ventanal oscuro, ignorando la cena romántica que se enfría sobre la mesa. Con el corazón roto y en total silencio, ella obedece, mientras Gustavo sigue obsesionado con su imagen,
totalmente ajeno al hecho de que acaba de pisotear el vínculo más fuerte de su vida por un espejismo de fuerza. Días después. Los días se han fundido en una niebla de agujas y hierro. Gustavo entra al gimnasio con un paso pesado, su cuerpo proyectando una sombra mucho más ancha que hace una semana. Se dirige directamente al baño antes de empezar. Una vez allí, se encierra en un cubículo y saca con manos temblorosas un nuevo vial. Ignora las advertencias de descanso de Pablo. Su mente le grita que si se detiene, encogerá. Tras la punzada habitual, se quita la sudadera frente al espejo y se queda petrificado. Sobre la piel tensa de su pecho ha brotado una erupción purpúrea, una red de ronchas rojas e inflamadas que parecen quemaduras. Con un gesto de asco y negación, se frota la zona con violencia, pero el dolor solo aumenta. Se pone la camiseta de tirantes, ocultando la alergia, y sale a la sala con la mandíbula apretada. Mientras carga la barra para su primera serie, un hombre de físico imponente y definido se detiene a su lado, observándolo con una sonrisa burlona. «Vaya, Gustavo, te ves hinchado», dice el rival, dejando caer una pesa de forma ruidosa. Pero se nota que es pura agua. Sigues teniendo esa mirada de debilidad. Por mucho músculo que te pongas, por dentro sigues siendo el mismo panzón que daba lástima en la escuela. El comentario golpea a Gustavo como un puñetazo físico. Su visión se tiñe de rojo. El desprecio del rival actúa como combustible para su dismorfia, recordándole cada gramo de grasa que alguna vez tuvo. «Cállate, tú no sabes nada», brama Gustavo, pero el rival solo se ríe y se aleja, dándole la espalda. Obsesionado con borrar esa imagen de debilidad, Gustavo se lanza sobre la barra. Empieza a entrenar con una rapidez frenética, casi suicida. Sus movimientos son erráticos, violentos. Cada vez que baja el peso, un dolor punzante y eléctrico le atraviesa el pecho, justo debajo de las ronchas. De pronto, el ruido del gimnasio se apaga y las luces parpadean. Frente a él, apoyado en el rack de mancuernas, aparece una figura que no debería estar ahí. Es el bully de su infancia, aquel que lo atormentaba años atrás. El hombre se ríe con una carcajada estridente que retumba en la cabeza de Gustavo. «Mírate, cerdito», dice la aparición, señalándole el vientre con un dedo largo y huesudo. «Puedes esconderte tras los anabólicos, pero yo sé la verdad. Sigues siendo gordo, sigues siendo nada. Nunca serás fuerte». Gustavo suelta la barra, que cae al suelo con un estruendo que hace saltar a los socios cercanos. Se abalanza hacia la figura con los puños cerrados y las venas del cuello a punto de reventar, dispuesto a destrozarle el rostro. «¡Ya basta! ¡Mírame ahora! ¡Mírame!», grita Gustavo, lanzando un golpe al aire con toda su potencia. Pero su puño solo atraviesa el vacío. El gimnasio vuelve a la normalidad en un instante. No hay bully, no hay nadie frente a él. Los socios lo miran con una mezcla de miedo y desconcierto, mientras Gustavo se queda solo en medio de la sala, jadeando, con las manos apoyadas en sus rodillas y el pecho ardiendo bajo la ropa. Se lleva la mano al corazón, sintiendo una arritmia violenta que parece querer escapar de sus costillas. Se da cuenta, con un terror sordo, de que su peor enemigo ya no es el pasado, sino su propia mente fracturada. Pasan los días. Es tarde. Y él llega a su casa. Gustavo entra con el paso pesado, dejando caer su maleta de deporte con un golpe sordo contra el suelo. Viene sudado, con la respiración entrecortada y una expresión de fastidio grabada en el rostro. Pero no logra dar 3 pasos cuando se detiene en seco. Melissa está de pie en medio del pasillo, bloqueando el camino. Su rostro está pálido, casi traslúcido bajo la luz del corredor, y sus ojos están fijos en él con una mezcla de horror y desilusión. En su mano derecha, extendida hacia adelante, sostiene con firmeza una jeringa de plástico y un pequeño frasco de vidrio oscuro, que aún conserva el sello de seguridad roto. «¿Me puedes explicar qué es esto?», pregunta ella con una voz que tiembla por la rabia contenida. Gustavo se queda petrificado.
Sus pupilas se dilatan, y por un segundo, el pánico cruza sus facciones antes de ser reemplazado por una máscara de indignación agresiva. Da un paso hacia ella, tratando de usar su nueva estatura para intimidarla. ¿Qué haces revisando mis cosas?, brama Gustavo, ignorando la pregunta y lanzando un manotazo al aire. No tienes ningún derecho a invadir mi privacidad. Estaba en tu maleta, Gustavo. Se salió mientras la movía, grita ella, sin retroceder ni un centímetro. Dime la verdad ahora mismo. ¿Qué te estás haciendo? Gustavo aprieta los puños al costado de sus piernas. Las venas de sus antebrazos laten con fuerza, pareciendo cables a punto de reventar. Toma aire profundamente, inflando su pecho desproporcionado mientras busca una salida rápida. Son vitaminas, Melissa, solo vitaminas. Miente con una frialdad que hiela la sangre, sosteniendo la mirada de su esposa sin parpadear. Es un complejo B de alta potencia mezclado con aminoácidos. Me lo recetó el nutriólogo deportivo para que mi cuerpo no colapse con el ritmo del concurso. Es medicina deportiva básica. ¿Vitaminas?, repite Melissa bajando la mano lentamente pero sin soltar el frasco. Gustavo, te han salido ronchas en el pecho, no duermes, me gritas por cualquier cosa. Esto no parecen vitaminas, porque el entrenamiento es duro, maldita sea, espeta él, arrebatándole los objetos de la mano con un movimiento tan rápido que ella se sobresalta. El nutriólogo sabe lo que hace, es un profesional. Si te lo oculté es porque sabía que te ibas a poner así, como una loca, sin entender nada de lo que requiere el fisioculturismo de alto nivel. Melissa lo observa en silencio durante un largo momento. Busca en los ojos de Gustavo algún rastro del hombre con el que se casó, pero solo encuentra una mirada turbia y obsesiva. El deseo de creerle es una lucha interna que se refleja en su rostro cansado. Finalmente, exhala un suspiro largo, dejando que sus hombros caigan con una resignación que duele. Está bien, te creo, dice ella en un susurro cargado de amargura. Pero por favor, Gustavo, te lo ruego, no vuelvas a ocultarme nada. Siento que vivo con un extraño. Si esto es para tu salud, no tienes por qué esconderlo. Solo, no me mientas más. Gustavo asiente con la cabeza de forma mecánica, guardándose el frasco en el bolsillo mientras camina hacia la habitación sin decir una palabra más. Melissa se queda sola en el pasillo, mirando su mano vacía, sintiendo en el fondo de su alma que la mentira que acaba de aceptar es el primer clavo en el ataúd de su matrimonio. Días después, el cuerpo de Gustavo ha alcanzado un volumen que empieza a desbordar sus camisetas, pero su mente se ha vuelto un campo de minas. Tony se aproxima mientras Gustavo termina una serie de press militar, buscando suavizar la tensión de los últimos días. Vaya, Gustavo, te ves inmenso. Tienes una redondez en los hombros que no parece de este mundo, comenta Tony, intentando ser amable. Gustavo suelta las mancuernas, que golpean el suelo con un estruendo metálico, y se gira hacia el entrenador con los ojos inyectados en sangre. Su pecho sube y baja de forma errática. ¿Inmenso? ¿Redondez?, espeta Gustavo acortando la distancia con Tony de forma intimidante. ¿Me estás diciendo que me veo gordo? ¿Eso es lo que piensas, que estoy fofo? No, para nada. Es un cumplido, muchacho, responde Tony, levantando las manos en señal de paz. Escúchame, Gus. Esta paranoia, este enojo constante, son efectos secundarios claros de lo que te estás metiendo. La irritabilidad te va a destrozar antes que el peso. Te estás haciendo daño. Gustavo lo ignora con un gesto de desprecio y vuelve a tomar las pesas, apretándolas con una fuerza que hace crujir el metal, enfocándose aún más en su entrenamiento, sordo a cualquier advertencia. Las ronchas rojas y purpúreas han avanzado ahora por sus brazos y espalda, pero Gustavo se limita a rascarse con violencia hasta sangrar antes de seguir levantando. Tony, sintiéndose responsable, se acerca de nuevo minutos después. Gus, perdona si me expresé mal antes. No fue mi intención ofenderte, pero entiende que estoy preocupado por ti, de verdad, dice Tony con voz suave. Yo me cuido solo, Tony.
No necesito una niñera, responde Gustavo sin dejar de hacer flexiones de bíceps. Ahora te estás hinchando, sí. Pero es una ilusión química, insiste Tony, señalando los músculos congestionados de Gustavo. Te estás fregando la salud por algo que no va a durar. En cuanto dejes eso, te vas a desinflar y el daño en tus órganos será permanente. En ese momento, el contrincante de días anteriores pasa por su lado, deteniéndose con una sonrisa arrogante. Vaya, pero si aquí sigue el experimento con patas, se burla el hombre. ¿Todavía no te has reventado? Gustavo suelta la barra y se planta frente a él, con los puños cerrados y el cuello rígido. Si no me dejas en paz ahora mismo, te voy a romper la cara aquí mismo. Amenaza Gustavo con una voz que parece un rugido. El rival suelta una carcajada sin dejarse intimidar. Ya te crees mucho porque estás todo inflado, ¿eh? Eres puro aire y agujas, panzón. Poseído por una rabia ciega, Gustavo decide demostrarle de lo que es capaz. Se dirige al rack de potencia y empieza a cargar discos de forma frenética, acumulando un peso que desafía cualquier lógica de seguridad. Gus, por favor, cuídate. Ese peso es demasiado para tus tendones. Le grita Tony tratando de sujetarle el brazo. Lárgate de aquí, déjame en paz. Brama Gustavo empujando a Tony hacia atrás. Gustavo se posiciona bajo la barra para hacer una sentadilla. Sus piernas tiemblan. La piel de su espalda está al rojo vivo por la erupción, y la presión arterial le hace zumbar los oídos. Al intentar bajar, un chasquido seco y horrible resuena en sus rodillas y hombros. Gustavo suelta un grito de agonía mientras la barra se desliza, golpeándolo y dejándolo caer de rodillas, lastimado y humillado bajo el peso del hierro. El contrincante estalla en carcajadas señalándolo. ¡Míralo! El gigante de papel se dobló solo. Se burla el rival. Tony, con el rostro encendido de indignación, se interpone entre ellos y señala la salida con autoridad. ¡Fuera de aquí! ¡Lárgate ahora mismo antes de que te saque yo mismo! Le grita Tony al rival, quien se encoge de hombros y se va riendo. Tony se arrodilla rápidamente junto a Gustavo, quien se sujeta la pierna con el rostro contraído por el dolor y la vergüenza, mientras el sueño del máximo potencial comienza a desmoronarse bajo el peso de la realidad. En la noche. Gustavo está sentado en la orilla de la cama, frotándose la rodilla vendada con movimientos lentos y erráticos. Melissa entra en la habitación, cruzada de brazos, con los ojos rojos de tanto llorar. Tony me llamó, Gustavo. Me contó lo que pasó en el gimnasio. Dice ella con una voz cargada de una angustia contenida. Me dijo que casi te rompes las piernas por querer demostrarle algo a un tipo que no importa. Si no te detienes ahora, vas a terminar muy mal. Esto ya no es ejercicio. Es una obsesión que te está matando. Gustavo se tensa, apretando la mandíbula hasta que le duele. Se pone de pie con dificultad, ocultando el gemido de dolor que le sube por la pierna. Tony es un exagerado. No sabe de lo que habla. Responde él con una frialdad cortante. Estoy perfectamente bien. Esta herida no es nada, solo un tirón. En un par de días regresaré al gimnasio porque nada me va a impedir alcanzar mi alto potencial. Estoy más cerca que nunca. Mírate, Gustavo. Tienes el cuerpo lleno de ronchas y el alma llena de rabia, le grita Melissa, acercándose para tratar de tocarle el rostro. Por favor, bájale a esto. Te lo ruego por nosotros. Gustavo la aparta con un movimiento seco de brazo, evitando su contacto como si le quemara. Déjame en paz, Melissa. Tú no entiendes lo que es tener una meta, espeta él, dándole la espalda para dar por terminada la conversación. Más tarde, el silencio de la madrugada se vuelve denso y opresivo. Melissa finalmente ha caído en un sueño profundo, agotada por la tensión. Gustavo, sin embargo, permanece con los ojos abiertos, mirando fijamente las sombras del techo. De pronto, las esquinas oscuras de la habitación parecen cobrar vida. 3 figuras se materializan al pie de la cama. Son ellos, sus rostros de la secundaria, congelados en muecas de burla que Gustavo nunca pudo olvidar. ¿Qué onda, Gustavo?
dice uno de ellos, con una voz distorsionada que parece venir de todas partes. ¿Qué haces levantando pesas? Sigues siendo un cerdo. Eso es lo que siempre serás. Un cerdo gordo y patético disfrazado de fuerte. Gustavo se incorpora de golpe en la cama, con el sudor frío corriéndole por la espalda y el corazón martilleando contra sus costillas inflamadas. Las figuras se ríen, señalando sus ronchas y su pierna vendada. ¡No, cállense!, grita Gustavo, con una voz que desgarra el silencio de la noche, haciendo que Melissa se despierte sobresaltada. Sí, voy a ser genial. Nadie va a impedir que sea el mejor. ¡Nadie! Melissa lo mira aterrada, viendo cómo su esposo le grita a la nada, con los ojos desorbitados y los puños cerrados, perdido por completo en una guerra contra fantasmas que ninguna cantidad de músculo podrá jamás derrotar. Pasan los días. Gustavo camina con dificultad por la acera, arrastrando la pierna herida con una cojera que intenta disimular cada vez que alguien pasa a su lado. El sudor le empapa la camiseta, resaltando el bulto antinatural de sus músculos. Pero su atención está fija en la figura de Pablo, que lo espera junto a un coche estacionado. Necesito otra dosis, Pablo. Una extra, ahora mismo. Suelta Gustavo en cuanto llega a su altura, con la voz ronca y una urgencia que le hace temblar la comisura de los labios. Pablo se separa del coche y lo observa bajo la luz directa del sol, deteniéndose en las manchas rojas que trepan por el cuello de Gustavo y en su mirada perdida. Escúchame, Gus. Te di una dosis hace apenas una semana, responde Pablo frunciendo el ceño. No puedes estar consumiendo tanto. Te vas a reventar el sistema antes de pisar la tarima del concurso. Tienes que frenar. ¿Eso a ti no te importa? Brama Gustavo, invadiendo el espacio de Pablo en plena calle, sin importarle que algún transeúnte voltee a verlos. Con que te pague no tienes que preocuparte por cuánto consumo. Dame lo que te pido. Gustavo ignora con desprecio los consejos de descanso de Pablo. En su mente obsesiva, él es el único que sabe lo que su cuerpo necesita para ser el mejor, convencido de que puede cuidarse solo. Pablo, al notar que no entrará en razón, exhala un suspiro y cambia el tono. ¿Está bien? Si tanto te urge. Pero el precio subió. Las cosas están difíciles de conseguir hoy, dice Pablo con una sonrisa gélida y calculadora. ¿Qué? Eso es un robo. Acordamos un precio hace días, grita Gustavo, su voz estallando con una agresividad que hace que una pareja de señoras que pasaba cerca acelere el paso por el miedo. Pablo no se deja intimidar. Se endereza, aprovechando su propia estatura, y clava sus ojos en los de Gustavo con una calma que resulta humillante. Mira, muchacho, bájale a tus gritos. Tú no entiendes cómo funciona este mundo. Ahora mismo, yo controlo tu vida. Si yo decido que el precio subió, subió. Si decido que baje, baja. Pero si quieres seguir con tu alto potencial, ese es el precio. Tómalo o lárgate. Gustavo refunfuña, apretando los dientes con tanta fuerza que los músculos de su mandíbula saltan bajo la piel. La rabia lo consume, pero la necesidad física es un hambre que le devora el orgullo y el juicio. No traigo todo conmigo ahora. Dámelo fiado. Te pago el resto mañana sin falta. Pide Gustavo bajando la cabeza, derrotado por su propia dependencia. Aquí no hay fiados, Gus. ¿Esto es dinero en mano o te vas con las manos vacías? Sentencia Pablo, haciendo el amago de subirse al coche. Eres un estafador, un maldito estafador. Le grita Gustavo golpeando con el puño el aire en un gesto de frustración pura. Pero la adicción es un ancla demasiado pesada. Con un gruñido de impotencia, Gustavo saca su billetera y comienza a contar billete tras billete, entregando hasta el último peso que Melissa le había dado para los pagos pendientes de la casa. Pablo recibe el fajo de billetes con una mueca triunfal y le entrega el vial. Gustavo se queda solo en la acera, bajo el sol abrasador, aferrando el frasco con una mano temblorosa mientras ve a Pablo alejarse, dándose cuenta de que acaba de vender su última pizca de libertad. Gustavo entra en la casa con la respiración entrecortada y los movimientos erráticos. Su mirada, turbia y cargada de ansiedad,
Escanea la estancia hasta detenerse en lo alto de la alacena. Con un esfuerzo que le arranca un gemido de dolor de su pierna lesionada, estira el brazo y alcanza el bote de café, un recipiente metálico y viejo que Melissa utiliza para guardar los ahorros destinados a las emergencias y los gastos del hogar. Con manos temblorosas, Gustavo destapa el bote. El sonido del metal chocando resuena en el silencio de la cocina. Adentro, encuentra el fajo de billetes que Melissa ha ido juntando con esfuerzo. Sin un ápice de remordimiento, lo arrebata y lo guarda en el bolsillo de su sudadera, justo al lado del vial que acaba de comprarle a Pablo. En su mente, ese dinero no es un ahorro familiar, es combustible para su transformación. De pronto, el sonido de la puerta principal al abrirse lo hace saltar. Es Melissa. Preso del pánico, Gustavo cierra el bote de golpe y lo deja sobre la encimera. Se gira rápidamente hacia el fregadero, abriendo la llave del agua y agarrando un vaso con movimientos torpes, fingiendo una sed desesperada. «¡Ah! Hola, mi amor. No te escuché llegar», dice Gustavo, tratando de que su voz no tiemble, mientras bebe el agua de un solo trago, evitando mirarla directamente. Melissa entra en la cocina, dejando sus llaves sobre la mesa. Se detiene un momento, observando la postura rígida de Gustavo y el bote de café fuera de su lugar habitual en la alacena. Frunce el ceño, notando el sudor frío que cubre la frente de su esposo y la forma en que él evita su contacto visual. «¿Estás bien, Gustavo? Te ves muy nervioso», pregunta ella, acercándose un par de pasos, escudriñando su rostro. «Sí, sí. Solo tengo mucha sed». El entrenamiento estuvo pesado. Miente él con una sonrisa forzada que parece más una mueca de dolor. «Ya me iba. Tengo que regresar al gimnasio a terminar unos estiramientos». Melissa guarda silencio durante unos segundos. La sospecha flota en el aire como una densa niebla, pero el deseo de mantener la paz y la promesa de confianza que él le pidió la obligan a ceder una vez más. «Está bien, ve», dice ella con un suspiro, dándole el beneficio de la duda. «Pero no llegues tarde, por favor». Gustavo asiente rígidamente y sale de la cocina casi corriendo, arrastrando la pierna con una urgencia que Melissa encuentra inquietante. En cuanto escucha la puerta principal cerrarse, ella se queda sola frente a la encimera. Un presentimiento amargo le oprime el pecho. Melissa estira la mano y toma el bote de café. Siente que pesa menos de lo normal. Con el corazón latiendo con fuerza, retira la tapa metálica y mira en su interior. El vacío la golpea con la fuerza de un impacto físico. «No puede ser», susurra ella, metiendo la mano en la lata vacía, como si esperara que los billetes aparecieran mágicamente. «Gustavo, ¿qué has hecho?». Las lágrimas comienzan a rodar por sus mejillas, mientras se da cuenta de que la obsesión de su esposo no solo está consumiendo su cuerpo, sino que ahora ha empezado a devorar la seguridad y el sustento de su propia familia. Pasan unas semanas. Melissa y Gustavo están en la sala del doctor. El doctor revisa los resultados de los análisis sobre su escritorio mientras Gustavo se remueve incómodo en la silla, con los hombros apenas cabiendo en el respaldo. Y Melissa aprieta las manos sobre su regazo. «Los resultados son claros», dice el doctor quitándose los lentes. «Melissa está perfectamente bien, pero tú, Gustavo, eres estéril. No hay actividad espermática». «¿Qué? Eso es imposible», brama Gustavo poniéndose de pie con una brusquedad que hace vibrar la mesa. «Míreme, soy el hombre más fuerte que ha pisado este consultorio. El tamaño de tus músculos no tiene nada que ver con tu salud reproductiva», responde el médico con firmeza. «De hecho, estas pruebas apuntan directamente al uso de anabólicos. ¿Te estás inyectando algo? Porque esto tiene todas las señales de una atrofia causada por esteroides». Gustavo siente que la rabia le nubla la vista. Se gira hacia Melissa, señalándola con un dedo acusador. «Es ella». Miente con una desesperación agresiva. «Ella es la que no sirve». «Usted está equivocado, doctor. Ella lo está engañando. Yo estoy en mi máximo potencial, señora», dice el doctor ignorando el arrebato y mirando fijamente a Melissa. «Tenga mucho cuidado con esas vitaminas.
que dice tomar su esposo. Lo que hay en su sistema es veneno. En el gimnasio, Gustavo se encierra en un cubículo, respirando con dificultad. Saca una jeringa y el vial que compró con el dinero robado. Con manos temblorosas, clava la aguja en su hombro. Justo cuando retira la jeringa, la puerta del baño se abre de golpe. Su contrincante entra y se detiene en seco al ver la aguja y el frasco sobre el lavabo. ¿Con qué ese es tu secreto, campeón? Se burla el rival con una carcajada. No, mijo, no me vas a vencer ni así. Eres pura trampa. Gustavo siente que la sangre le hierve. Se lanza hacia él con los puños cerrados, pero antes de que estalle la violencia, Tony entra al baño. El entrenador mira las agujas esparcidas, las ronchas en el pecho de Gustavo y la mirada desorbitada de su alumno. La decepción en su rostro se transforma en una resolución fría. Se acabó, Gustavo. Sentencia Tony. Te lo advertí 1000 veces. No quiero tramposos ni drogadictos en mi gimnasio. Estás fuera. Tienes prohibido volver a entrenar aquí. No puedes hacerme esto. Tengo el concurso en unos días. Grita Gustavo con las venas del cuello a punto de estallar. En ese momento, el monitor de la recepción anuncia una noticia de última hora. El concurso Mr. Músculo 2025 anuncia nuevas reglas. Se implementarán pruebas antidoping obligatorias para todos los participantes. El contrincante estalla en risas mientras sale del baño. Te dije que no me vencerías. Ahora ni siquiera vas a poder subirte a la tarima inflado. Gustavo golpea el espejo del baño, rompiéndolo en 1000 pedazos, y sale del gimnasio envuelto en una furia ciega. Gustavo entra en la casa tirando todo a su paso. Melissa lo espera en la sala con los ojos hinchados pero la voz firme. Sé que te robaste el dinero del bote de café, Gustavo, dice ella bloqueándole el paso. Te lo gastaste en esas drogas. Te has convertido en un monstruo. Ya no te reconozco. Todo es por tu culpa, brama él, acercándose de forma amenazante. Nunca me apoyaste. Siempre quisiste que fuera un mediocre como los demás. Melissa da un paso al frente, clavándole la mirada. Se acabó. Elige ahora mismo. O dejas esa porquería y buscamos ayuda, o me voy de esta casa para siempre. ¿Esos esteroides o yo? Gustavo la mira con un desprecio absoluto. La adicción ha devorado cada gramo de amor que sentía. Yo no voy a dejar nada. Soy lo mejor que te ha pasado, dice él, agarrándola con fuerza del brazo cuando ella intenta pasar a su lado para recoger sus cosas. ¡Suéltame! ¡Me estás lastimando!, grita Melissa. En un arrebato de fuerza descontrolada, Gustavo la empuja violentamente contra la pared. Melissa suelta un gemido de dolor, sujetándose el brazo lastimado. El silencio que sigue es sepulcral. Ella lo mira con terror. Se pone de pie y sin decir una sola palabra más, agarra su bolso y sale por la puerta principal, dejándolo solo en la oscuridad de su obsesión. Gustavo se queda en medio de la sala, rodeado de trofeos que ya no puede ganar, y una fuerza que no le sirve para nada, mientras el eco de la puerta cerrándose marca el final de su mundo. La casa ahora parece una cáscara vacía. Sin Melissa, el ambiente se ha vuelto gélido. Gustavo está sentado en el suelo de la sala, rodeado de botes de suplementos vacíos y el eco de su propia respiración entrecortada. El dolor de su rodilla es un recordatorio constante de su fracaso, pero la ansiedad que le recorre las venas es mucho peor. Desesperado, con el cuerpo temblando por una necesidad que ya no controla, marca el número de Pablo. Poco después, Pablo entra con la parsimonia de quien sabe que tiene el control total. Camina por la sala, observando con desprecio las fotos de boda que Gustavo aún no ha quitado. Saca un vial de su chaqueta y prepara una jeringa nueva, mirándolo con una sonrisa de falsa fraternidad que oculta un cinismo absoluto. Mírate, Gus, todos te han dado la espalda. Tony te corrió como a un perro. Tu esposa te abandonó cuando más la necesitabas. Todos, dice Pablo mientras golpea suavemente la jeringa para sacar el aire. Pero yo no. Yo soy el único que te comprende de verdad. El único que ha estado ahí apoyándote para que alcances tu máximo potencial. Ellos te quieren ver pequeño,
mediocre. Yo te quiero ver convertido en un dios. Gustavo asiente con la cabeza de forma espasmódica, aferrándose a esas palabras como si fueran la única verdad en el mundo. Con la mente fracturada por la adicción y el alma herida por la soledad, toma la jeringa de manos de Pablo. En un acto de locura suicida, convencido de que más dosis significa más poder, se inyecta una cantidad excesiva, ignorando que su corazón ya está al límite. En cuanto el líquido entra en su sistema, Gustavo siente una explosión de calor que le hace arder la sangre. Pablo se marcha con el dinero robado, dejándolo solo. Poseído por un frenesí descontrolado, Gustavo empieza a entrenar ahí mismo con unas mancuernas. Sus movimientos son violentos, erráticos. Grita a las paredes, desafiando a los bullies de su pasado y a los fantasmas de su presente. De pronto, el mundo se detiene. Un dolor punzante, como un rayo de fuego, le atraviesa el pecho y se extiende hacia el brazo. Sus piernas ceden y Gustavo colapsa, golpeando el suelo con un estruendo metálico mientras su visión se apaga en un remolino de luces rojas. Minutos más tarde, Tony entra en la casa. Había encontrado la puerta mal cerrada y, movido por un remordimiento de mentor, había ido a buscar a su alumno para ofrecerle una última oportunidad de rehabilitación. «¡Gustavo! ¡Gus!», grita Tony al verlo tirado entre las pesas, con la piel de un tono azulado y espuma en la comisura de los labios. Tony reacciona con la precisión de un soldado. Toma el pulso casi inexistente de Gustavo y marca a emergencias mientras comienza a realizar compresiones torácicas sobre ese pecho inflado y deforme. Cada vez que empuja, siente la fragilidad de un cuerpo que por fuera parece de piedra, pero que por dentro se está cayendo a pedazos. El silencio del hospital es interrumpido únicamente por el zumbido de las máquinas y el sonido de unos pasos apresurados. Melissa se preocupa y decide entrar y hablar con él. Al entrar, Gustavo yace en la cama, despojado de la armadura de arrogancia y músculo que tanto se esforzó en construir. Su cuerpo, aunque todavía grande, se ve extrañamente frágil bajo la sábana blanca. Las ronchas en su piel han comenzado a secarse, dejando costras oscuras, y su rostro, sin la tensión de la ira, luce demacrado y pálido. Melissa entra lentamente. El sonido de sus pasos hace que Gustavo abra los ojos. Al verla, una mueca de dolor que no tiene nada que ver con sus heridas físicas cruza su cara. Ella se detiene a una distancia prudente, con las manos entrelazadas, observándolo con una mezcla de lástima y una distancia emocional que a él le duele más que cualquier golpe. «¿Viniste?», susurra Gustavo, con la voz rota y áspera por la intubación reciente. «Tony me llamó. Me dijo que habías despertado», responde ella con frialdad, aunque sus ojos traicionan un rastro de tristeza. Gustavo intenta incorporarse, pero un gemido de agonía escapa de sus labios y se deja caer de nuevo en la almohada. Una lágrima solitaria resbala por su mejilla, perdiéndose en la barba descuidada de varios días. «Perdóname, Melissa. Por favor, perdóname», dice él, con un sollozo que le sacude el pecho. «Tenías razón en todo. Tenían razón todos. Me convertí en un monstruo». Melissa guarda silencio, dejando que sus palabras floten en el aire aséptico de la habitación. «Te mentí con lo de las vitaminas», continúa él, cerrando los ojos con vergüenza. «Te robé ese dinero del bote de café, el dinero que tú habías ahorrado con tanto esfuerzo, solo para comprar más de esa maldita droga. ¿Te ignoré? Te hablé como si fueras mi enemiga cuando eras la única que me amaba de verdad. Me obsesioné tanto con no ser ese panzón de la escuela, con ser el mejor, que terminé siendo lo peor que pudo pasarte». Gustavo estira una mano temblorosa hacia ella, pero no se atreve a tocarla. Sus dedos, antes capaces de levantar cientos de kilos, ahora apenas pueden sostenerse en el aire. Fui un cobarde. Preferí inyectarme basura antes que enfrentar mis miedos. Lo perdí todo, Melissa. El concurso, el gimnasio, mi salud. Y lo que más me duele es que te perdí a ti por una mentira de plástico. Melissa se acerca un poco más, mirando la mano de Gustavo.
Ve en ella las marcas del hombre que alguna vez fue y las cicatrices del que intentó ser. El dinero vuelve, Gustavo, dice ella con la voz temblorosa, y el cuerpo sana. Pero la confianza y el respeto que mataste con tus gritos y tus mentiras, eso no se recupera con una disculpa en una cama de hospital. Me alegra que veas al monstruo, porque yo viví con él meses. Gustavo llora amargamente, asintiendo con la cabeza. Por primera vez en mucho tiempo, no hay químicos en su sangre, no hay alucinaciones de bullies, ni sueños de grandeza. Solo queda un hombre roto, enfrentando las ruinas de una vida que él mismo demolió en busca de un ideal que casi le cuesta la vida. Han pasado 10 días desde que Gustavo recibió el alta. El doctor revisa los últimos escaneos cardíacos y los perfiles hormonales con un gesto de preocupación. Gustavo, seré honesto contigo, dice el médico, dejando los papeles sobre el escritorio. Los daños en tu sistema hormonal y en el tejido cardíaco son profundos. Aquí podemos estabilizarte, pero para recuperar una calidad de vida digna y evitar un fallo orgánico en el futuro, necesitarías algo más avanzado. Existe un tratamiento genético experimental en una clínica de vanguardia en Estados Unidos. Es una terapia diseñada específicamente para intentar revertir el daño sistémico causado por el abuso de anabólicos. Gustavo baja la mirada hacia sus manos, que ya no tiemblan por la droga, sino por la debilidad. Eso suena imposible para mí, doctor. No tengo dinero ni salud, y después de todo lo que hice, ni siquiera sé si tengo futuro. Responde Gustavo con una voz cargada de una humildad que nunca antes había mostrado. Tony, que ha permanecido en silencio apoyado contra la puerta, da un paso al frente. Su presencia impone respeto, pero sus ojos reflejan una compasión que Gustavo no cree merecer. «No tan rápido, muchacho», interviene Tony, mirando fijamente al médico. «Yo conozco a la gente de ese programa. Tengo un viejo contacto en esa clínica, un compañero de mis años de competencia que ahora dirige el departamento de admisiones. Me debe un favor de los grandes desde hace mucho tiempo». Tony sale un momento del consultorio para realizar una llamada. A través del cristal, Gustavo y Melissa lo ven hablar con intensidad, gesticulando con la autoridad de quien está rescatando a un náufrago. Al colgar, Tony regresa con una expresión decidida. «Estás aceptado, Gustavo. El favor ha sido cobrado», anuncia Tony con firmeza. «Te han incluido en el programa experimental. El tratamiento no tendrá costo para ti a cambio de participar en el estudio de recuperación, y yo personalmente me encargaré de los boletos y los gastos del viaje. Es tu última oportunidad para dejar de ser el monstruo y empezar a ser, simplemente, un hombre de nuevo». Gustavo mira a Tony, incapaz de articular palabra. La generosidad del entrenador lo golpea más fuerte que cualquier pesa. Melissa, al ver la oportunidad, pone una mano suave sobre el hombro de Gustavo, pero su mirada se mantiene firme. «Es una puerta que se abre, Gustavo», dice ella seriamente. «Pero cruzarla significa dejar atrás para siempre la obsesión por el tamaño. Este viaje es para salvar tu vida, no para recuperar tu potencial en el gimnasio». Gustavo asiente, sintiendo por primera vez en meses una claridad mental que no dependía de una jeringa. El viaje a Estados Unidos representaba el inicio de una larga y dolorosa reconstrucción, no solo de sus órganos, sino de su dignidad. Un año después. Gustavo cruza la entrada, pero ya no es el hombre de antes. Su físico es atlético y saludable, con una musculatura natural y proporcional que emana una fuerza real, no inflada. Su piel está limpia y su mirada es serena, reflejando una paz que solo llega tras haber descendido al infierno y regresado de él. Mientras se dirige hacia la oficina de Tony, nota un movimiento sospechoso en el pasillo lateral, cerca de los casilleros. Allí, en las sombras, reconoce una figura familiar: Pablo. El traficante está inclinado hacia un joven principiante, mostrándole un vial con la misma sonrisa de depredador que una vez usó con él. Gustavo siente una punzada de indignación, pero esta vez no es rabia ciega, sino un sentido de justicia. Se acerca con paso firme. «Déjalo en paz, Pablo», dice Gustavo con una voz profunda y autoritaria,
que hace que ambos se sobresalten. Pablo se gira, tardando un segundo en reconocer al hombre saludable que tiene enfrente. Vaya, si es el resucitado. Veo que el tratamiento te sentó bien. ¿Vienes por una dosis para celebrar? Vengo a decirte que te largues, responde Gustavo poniéndose entre Pablo y el joven. Eres un estafador y un parásito que vive de destruir la vida de los demás. Si vuelvo a verte cerca de este gimnasio o intentando envenenar a alguien más, no voy a dudar en llamar a la policía. Tengo pruebas de lo que haces y esta vez no me voy a callar. Pablo, al ver la determinación inquebrantable en los ojos de Gustavo y notar que ya no tiene poder sobre él, guarda el vial, murmura un insulto y se marcha a toda prisa por la puerta trasera. Gustavo exhala un suspiro de alivio y se dirige al área de pesas, donde Tony está supervisando a un grupo. Al verlo, Tony se detiene y una sonrisa genuina se dibuja en su rostro curtido. «Tony», comienza Gustavo acercándose con humildad. «He venido a decirte dos cosas. La primera, perdón, por todo. Por la arrogancia, por las mentiras y por no haberte escuchado cuando eras el único que quería mi bien». Tony le pone una mano en el hombro, apretándolo con afecto. «Eso quedó en el pasado, Gus. Lo importante es que estás aquí». «Estoy limpio, Tony. Un año entero sin tocar una sola aguja», continúa Gustavo con orgullo, y luego su rostro se ilumina de una forma que Tony nunca había visto. ¿Y la segunda noticia? El tratamiento en Estados Unidos hizo milagros. Melissa está embarazada. Vamos a ser padres. Tony suelta una carcajada de alegría y lo abraza con fuerza. Ese es el mejor trofeo que vas a ganar en tu vida, muchacho. Lo es, asiente Gustavo. Por eso estoy aquí. Quiero volver a entrenar, pero de la manera correcta. Sin atajos, sin veneno. Quiero que me enseñes a ser fuerte de verdad, para poder cuidar de mi hijo y ser el hombre que Melissa merece. Tony mira a su alrededor. Agarra una barra vacía y se la entrega a Gustavo con un gesto de aprobación. Bienvenido a casa, Gus. Empecemos desde cero. Gustavo toma la barra, sintiendo el peso real del hierro en sus manos. Ya no busca ser un dios de plástico, sino un hombre de verdad, forjado con paciencia, sudor y, sobre todo, honestidad. Gracias, Tony, dijo Gustavo, cerrando los ojos por un segundo para contener la emoción. No tienes idea de lo mucho que significa para mí que vuelvas a creer en mí. Voy a ser el mejor padre del mundo, te lo juro. Gustavo se dio la vuelta apenas un instante para dejar su maleta en la banca cercana y acomodarse la playera. Fue un movimiento de apenas 2 o 3 segundos. ¿Tony?, preguntó Gustavo al voltear de nuevo. El espacio donde el entrenador estaba parado un momento antes estaba completamente vacío. Gustavo frunció el ceño y miró hacia todas las direcciones. El área de pesas estaba en silencio. Los demás socios parecían estar en sus propios mundos, y no había rastro de la figura robusta y paternal de su mentor. Tony simplemente se había esfumado. Confundido, Gustavo caminó hacia el punto exacto donde Tony le había entregado la barra. En el suelo, justo donde el entrenador había estado pisando, brillaba un objeto pequeño. Gustavo se agachó y lo recogió. Era una pluma blanca, impecable y suave, que parecía emitir un ligero calor propio. Gustavo se quedó mirando la pluma en la palma de su mano. Recordó el momento en que colapsó en su sala y cómo Tony apareció justo a tiempo, a pesar de haberlo corrido días antes. Recordó el favor en Estados Unidos que nadie más pudo haber conseguido, y la forma en que Tony siempre parecía saber exactamente qué decir para salvarle el alma. Una sonrisa de entendimiento, mezclada con un escalofrío de asombro, recorrió su rostro. Guardó la pluma con cuidado en su bolsillo, cerca de su corazón, y levantó la mirada hacia el espejo. Esta vez, la imagen que le devolvió el reflejo no fue la de un gigante inflado ni la de un hombre roto, sino la de alguien que finalmente estaba listo para vivir. «Entendido, Tony», susurró Gustavo al aire. Mensaje recibido. Con una determinación renovada, Gustavo comenzó su rutina, entrenando con una técnica perfecta,
cada repetición dedicada a la nueva vida que crecía en el vientre de Melissa, y al ángel que, vestido de entrenador, le había devuelto la oportunidad de ser hombre.